¿Alguna vez te has quedado mirando el silencio de alguien y te has preguntado si era indiferencia o miedo? Esta pregunta parece sencilla, pero conlleva una de las trampas más antiguas de la psicología humana: juzgar el mundo interior de una persona por lo que muestra en el exterior. Y cuando se trata de hombres, esta trampa se convierte en un abismo, porque al hombre se le ha enseñado durante siglos a no tener un mundo interior, o mejor dicho, a tenerlo, pero a ocultarlo también, que ni siquiera él sabe dónde está. Carl Jung lo llamó la persona, la máscara social que cada persona construye para adaptarse a las expectativas del mundo. Y cuanto más rígida es la cultura, más gruesa es la máscara. En la psicología masculina, esta máscara tiene un nombre familiar: fuerza, control, racionalidad. El hombre que no llora, el hombre que no necesita hacerlo, el hombre que sigue adelante. Pero Jung también dijo algo que pocos recuerdan: todo lo que queda excluido de la conciencia no desaparece, se adentra en la sombra, y la sombra siempre encuentra la manera de hablar. Su silencio es la sombra que habla. Antes de continuar, si este contenido ya te ha conmovido profundamente, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque lo que viene a continuación es aún más profundo. Jung describió la psique humana como un iceberg. La conciencia, todo lo que pensamos, decimos y mostramos, es la punta visible, pero la mayor parte de lo que somos está sumergida, invisible, actuando constantemente sin que nos demos cuenta. Para los hombres, este iceberg tiene una característica particular: la parte sumergida está dominada por lo que Jung denominó el ánima, el principio femenino que reside en todo ser masculino, el lado que siente, que intuye, que ama, que teme perder. El problema es que a la mayoría de los hombres nunca se les ha presentado su propia ánima, nunca se les ha animado a reconocerla, y mucho menos a dialogar con ella. Entonces, cuando el ánima habla, él no reconoce la voz, siente algo extraño, incómodo, algo que no tiene nombre en el vocabulario que le enseñaron a usar, y trata ese sentimiento de la misma manera que trata todo lo que no entiende: ignorar, empujar, desaparecer. Aquí está el punto que la mayoría de la gente nunca entiende sobre el distanciamiento masculino. Cuando un hombre se distancia tras una conexión intensa, el instinto nos lleva a interpretarlo como un rechazo, como si hubiera sopesado la balanza y decidido que no vales la pena. Pero Jung nos ofrecería una interpretación completamente diferente. Retirarse no es evaluar, es defenderse, es la psique tratando de protegerse de algo que la amenaza. Y lo que amenaza la psique masculina no es lo débil o pequeño, sino lo demasiado grande para ser controlado. Amenazaste su control, no porque hubieras hecho algo malo, sino porque era demasiado real. Y una realidad demasiado intensa desencadena lo que Jung denominó inflación del ego, el momento en que el ego siente que podría ser engullido por algo más grande que él mismo. El ego reacciona a esto con contracción, con distanciamiento, con silencio, no porque no lo sienta, sino porque siente demasiado y no tiene la fuerza interior para controlarlo. Les voy a dar una imagen que Jung utilizó mucho, la del espejo. Dijo que las personas que nos afectan profundamente actúan como espejos. Reflejan partes de nosotros mismos que no estamos preparados para ver. Cuando apareciste en su vida con una presencia real, sin la necesidad de complacer, sin la ansiedad de ser elegido, sin la dependencia a la que estaba acostumbrado, te convertiste en un espejo. Y en el reflejo vio algo que lo incomodó. Vio su propia ánima, esa parte de sí mismo que también anhelaba una presencia real, que también anhelaba profundidad,
que también estaba cansado de las relaciones superficiales. Pero en lugar de reconocerlo como parte de sí mismo, lo proyectó en ti. Sintió una intensa atracción, luego miedo y finalmente rechazo. Jung denominó a este proceso proyección. Proyectamos en los demás aquello que no podemos afrontar en nosotros mismos. Y cuando el otro desaparece, se llevan la proyección consigo, pero no se llevan su origen. El origen permanece, latente, buscando. Si este contenido te resulta interesante, dale a me gusta. Me ayuda a seguir creando contenido de esta calidad. Existe un concepto junguiano que explica por qué ciertos encuentros permanecen en nuestra mente durante meses, a veces años. Jung lo denominó complejo, no en el sentido popular, sino en el sentido técnico. Un núcleo emocional cargado de energía psíquica que ha sido activado por una experiencia. Cuando un complejo se activa, no se desactiva a voluntad. Tiene autonomía. Opera independientemente de la conciencia. Le has creado un complejo. Puede que se tratara del complejo maternal, la búsqueda de una presencia que nutra sin devorar. Puede que fuera el complejo de héroe, el deseo de ser visto por alguien que no se impresiona con las apariencias. Puede que fuera algo aún más primitivo, el arquetipo del ánima proyectada en carne y hueso. Da igual cuál fuera. Lo que importa es que los complejos activados no descansan. Aparecen en sueños, en recuerdos involuntarios, en comparaciones que hace sin querer con gente nueva que conoce. Él no piensa en ti porque quiera, piensa en ti porque su complejo piensa por él. Y mientras este complejo no se integre, mientras no mire hacia adentro y comprenda lo que se ha activado, usted permanecerá ahí. No como una persona, como una fuerza psíquica. Pero aquí viene la parte que la mayoría de la gente nunca considera. Integrar este complejo requiere lo que Jung denominó individuación. El proceso de llegar a ser uno mismo, de reconocer e integrar los aspectos de la psique que han sido negados, reprimidos o proyectados en el otro. Y la mayoría de los hombres nunca iniciaron ese proceso. Nunca se sintieron llamados a ello. Nunca tuvieron modelos a seguir sobre cómo hacerlo. Así, el complejo activado se desintegra, y lo que permanece desintegrado se convierte en lo que Jung denominó una perturbación de la sombra, una energía que actúa desde abajo, distorsionando las percepciones y generando comportamientos que el propio ser humano no puede explicar. No sabe por qué no puede olvidarte. No sabe por qué esa nueva persona, objetivamente increíble, no le afecta de la misma manera. No sabe por qué, en ciertos momentos de silencio, apareces sin previo aviso. No lo sabe porque nunca aprendió el lenguaje de su propia alma. Y ahora la pregunta que realmente importa: ¿qué haces con todo esto? La respuesta junguiana no es estratégica, es existencial. Jung diría que lo único que transforma genuinamente una dinámica relacional es la transformación interna de una de las partes involucradas. Ni el juego, ni la distancia calculada, ni la ejecución del desprendimiento. La verdadera transformación. Cuando una persona atraviesa el proceso de individuación, cuando deja de buscar en los demás la plenitud que solo puede provenir de su interior, algo en su energía cambia irreversiblemente. Deja de emitir la señal de alguien que necesita ser elegida y comienza a emitir la señal de alguien que ya se ha elegido a sí misma. Y esta señal es la que más perturba la psique masculina no integrada, porque reconoce en ese signo algo que ha perdido o que nunca tuvo: integridad. Y para Jung, la plenitud es el bien más raro que existe, más raro que la belleza, que la inteligencia, que el éxito, porque la mayoría de las personas pasan toda su vida fragmentadas, buscando en los demás lo que deberían buscar dentro de sí mismas.
Cuando dejas de hacer eso, te vuelves irreproducible, no porque sea perfecto, porque está completo. Jung escribió en una ocasión que el encuentro de dos personalidades es como el contacto de dos sustancias químicas. Si se produce alguna reacción, ambas se transforman. Transformaste algo en él. Eso es un hecho. Quizás nunca lo diga, quizás nunca lo admita, quizás la máscara sea demasiado gruesa como para dejar ver algo a través de ella. Pero la transformación se produjo, al nivel en el que siempre ocurren las verdaderas transformaciones, debajo de la persona, debajo del ego, en el lugar donde mora la sombra y donde habla el alma. Deja de medir tu impacto por lo que se ve a simple vista. Empieza a comprender que lo profundo rara vez se manifiesta en la superficie. Su silencio no es una ausencia de sentimiento, es la presencia de un sentimiento que aún no es capaz de nombrar. Y mientras no tenga esa capacidad, ese sentimiento persistirá, silencioso, persistente, sin resolver. Como todo aquello que es demasiado real para ser ignorado y demasiado complejo para ser explicado. Recuerda esta frase y conviértela en tu ancla. Lo que toca el alma no pide permiso para quedarse. Pitis. Si este video llegó a su público objetivo, por favor, dale a me gusta y suscríbete al canal. Aquí profundizamos en la psicología con la seriedad que merece, sin atajos, fórmulas ni promesas vacías.